Bueno, bueno, entonces, como te decía, lo de la frecuencia con una simulación se puede ver. Eh, por ejemplo, mira una cosa, si yo tuviera acá una onda, eh, Valen, mira que esta onda de acá, a ver, esta onda de acá, yo reviso una cosa como gráfico, yo acá es que no puedo ver bien, un segundo. Eh, esta onda que yo acabo de dibujar tiene, el periodo es el doble, ¿sí ves? Mira que mientras esta onda tiene un evento oscilatorio, esta onda en amarillo tiene dos, ¿sí ves? Eso significa que la frecuencia de la onda en amarillo es el doble de la frecuencia de la onda en verde. ¿Eso más o menos se entiende o no? Sí, sí, Ese es el concepto de frecuencia y de periodo. Mira, por ejemplo, yo tengo el periodo, un periodo es igual a uno sobre la frecuencia. ¿Qué pasa si la frecuencia se dobla? Si la frecuencia se dobla, entonces esto sería uno sobre dos f, ¿cierto? El nuevo periodo es uno sobre dos f y esto sería igual a un medio del periodo original, ¿sí o no? sí, Entonces, la frecuencia tiene que ver con el número de eventos por segundo y el periodo tiene que ver con cuánto dura un evento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para resolver esta ecuación diferencial. Listo. Este tipo de ecuaciones diferenciales, Valentina, tiene dos soluciones. Mira, esto es A linear, second order, non-homogeneous, differential equation. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es no homogénea? Porque no es igualada a cero. Entonces acá, esto, lo que yo tengo acá, Valentina, que es la fuerza, o tiene que ver con la fuerza de estímulo, esto es lo que se llama la excitación, excitation. Esto sí para ti en biología, esto sí que es súper importante lo que te voy a explicar. Recontra importante. Porque las ecuaciones diferenciales, además de ser simplemente modelos matemáticos, las ecuaciones diferenciales son una forma para yo entender la respuesta response a un estímulo. Las ecuaciones diferenciales son realmente modelos de estímulo-respuesta. Y no sé si tú ya has visto algo de biología y en biología nosotros estimulamos y vemos cómo responden, por ejemplo, los tejidos, cómo responden las células, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones diferenciales son importantes por eso, en biología. Una pregunta, ¿ustedes ven ecuaciones diferenciales como curso o no? sí, yo veo toda la escuela, menos geometría, y pues ya lo que son las matemáticas especiales, discretas, pues las cosas, no, pero de resto todos los cálculos y las ecuaciones. Bueno, también matemáticas especiales podría ser un buen curso como crédito libre, pero eso depende mucho del profesor. Posiblemente, bueno, en ese momento yo creo que tú ya te habrás dado cuenta que la puedes aprender sola, entonces pues ahí sin idea. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales de la forma x dos puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x de t igual a u de t,
Esto va a tener dos soluciones. Va a tener una solución que la vamos a llamar x sub h de t y x sub h de t es la solución a la homogénea. Es decir, x sub h de t es una solución a x sub h dos puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x sub h de t igual a cero. Y va a tener otra solución, x sub p de t, que sería una solución a, esta es x sub p dos puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x sub p de t igual a u de t. X sub p significa particular, es decir, esa es una solución a un estímulo o a una excitación particular. Listo. O sea que yo tengo que conocer la forma funcional de U. Entonces esto sería particular solution. Y esta de acá sería homogeneous solution, que es de hecho la que nosotros consideramos el día de ayer. Listo. Muy bien. La solución general, entonces la voy a escribir así. Voy a escribir general solution. Listo. La solución general, entonces va a ser x de t va a ser igual a la solución a la homogénea más la solución a la particular. Ojo que esto, Valentina, esto solamente es cierto para ecuaciones diferenciales lineales. Para ecuaciones diferenciales no lineales, no. Esto solamente es cierto para ecuaciones diferenciales lineales, que es ampliamente la minoría de los casos en los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son sistemas que son altamente no lineales, pero para uno poder resolver una no lineal, pues tú te imaginarás que tienes que saber primero resolver una lineal, ¿cierto? Eso tiene mucho sentido, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, vamos a resolver primero la homogénea. Solution to the homogeneous differential equation. Entonces, la solución a la homogénea entonces sería de la siguiente forma. Tengo que h x sub h dos puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x sub h de t es igual a cero. Listo. Y voy a utilizar la siguiente suposición. Voy a suponer que x sub h de t es de la forma e a la s por t, que es lo que habíamos hecho ayer, ¿cierto? Si yo, entonces, acá yo puedo derivar una vez x punto, x sub h punto de t, esto es s por e a la st, s es una constante, haciendo referencia a lo que tú me decías ayer, ¿cierto? Y x sub h dos puntos de t, esto sería s cuadrado por e a la st, ¿cierto? Entonces esto es s cuadrado por e a la st más omega sub 0 al cuadrado por e a la st, ¿cierto? Y esto es igual a e a la st que multiplica a s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a cero. Y de acá obtenemos la siguiente condición, que s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, esto debe ser igual a cero.
Y de acá yo obtengo que S al cuadrado es igual a menos omega sub cero al cuadrado. O sea, esto es I al cuadrado, que es el número imaginario, por omega sub cero al cuadrado. Recuerda siempre que I al cuadrado, porfa, es menos uno. ¿Sí o no? Listo. Entonces, si de acá obtenemos la siguiente solución, que S12 es igual a más o menos I omega sub cero. ¿Cierto? Entonces, así la solución a la homogénea, X sub H de T, me va a quedar como A por E a S1T más B por E a la S2 por T. ¿Cierto? Bueno. Valentina, tú ahora, antes de que se me olvide, por favor, aquí estaba mirando esta mañana, muy de mañana, me puse a revisar algunos ejercicios de lineal que te podrían catapultar para que saques 5 en el resto de los parciales. Son ejercicios muy buenos y muy difíciles. Pero entonces, por favor, hazme la lista de los temas a estudiar en integral y en lineal para ver si te los puedo combinar. No se te olvide, por favor. Listo. Y si tú crees que hay otra persona que se podría beneficiar de esto, entonces también la puedes invitar o estudiamos con esa otra persona también. Mira a ver a quién más podemos ayudar, ¿te parece? Está bien. Y ojalá que sea una persona pues que tenga un buen feeling contigo, ¿cierto? Para que puedan formar como un equipo de trabajo chévere. Entonces, porque los compañeros de estudio son súper importantes. O sea, uno no puede estudiar con una persona que no le cae mal. Eso sí, eso sí es. Hay veces que a uno en el colegio le decían, tiene que tener empatía, pero es que uno no puede ser amigo de todo el mundo, ¿sí me entiendes? Entonces, Pues yo me entiendo muy bien con Julián para estudiar. Julián, por ejemplo, podría ser alguien interesante, lo puedes invitar si está viendo lineal, ¿cierto? Para que estudien, Si él pues, está viendo lineal. naturalmente, si Julián está para estas cosas, ¿cierto? Porque quién sabe, de pronto en este momento Julián está en Cartagena, ¿cierto? Entonces, pues no sabemos. Pero, entonces es una cosa, lo del lineal, por favor, no se te olvide. Y también, si tú tienes alguna recomendación para las sesiones que estamos teniendo por Zoom, que me pudiera permitir mejorar o algo que quisieras considerar o algo que quisieras hacer diferente, entonces también me puedes escribir para yo tenerlo en cuenta, listo. Ujú. No, pero tranquilo. Todo súper bien. Bueno. Entonces acá reemplazamos S1 y S2. Entonces, ¿cómo queda? Esto quedaría A por E a la I omega sub cero T más B por E a la menos I omega sub cero T, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos que... bueno, esta ya es la solución, ¿sí o no? Pero esta solución, por las identidades de Euler, entonces nosotros recuerda que las identidades de Euler, E a la I omega sub cero T, esto sería coseno de omega sub cero T más I seno de omega sub cero T. E a la menos I omega sub cero T sería entonces coseno de omega sub cero T menos I seno de omega sub cero T, ¿cierto? Y entonces esto me va a quedar como A por coseno de omega sub cero T más I por el seno de omega sub cero T más B por el coseno de omega sub cero T menos I por el seno de omega sub cero T. Fíjate en una cosa, Valentina. Originalmente la solución a la homogénea estaba parametrizada en términos de dos constantes, porque como tenemos dos posibles valores de S, entonces vamos a tener dos constantes. Esto es importante porque esto nos define un problema del álgebra lineal. Nos define un problema matricial. Yo ya te voy a explicar a qué me refiero yo con eso. Listo. Entonces,
Acá, cuando yo cambio de base, mira que yo estoy cambiando de base exponencial, la estoy pasando a la base sinusoidal, entonces esto me quedaría así. Si yo factorizo el coseno, lo voy a escribir todo completo para que tú veas más o menos cómo lo voy a factorizar. ¿Listo? Entonces esto me quedaría acá más y acá menos. Vamos a hacerlo en colores. Entonces sería A coseno de omega sub cero por T. Y mira que por acá, Valen, me queda un B por un coseno de omega sub cero T, que esencialmente son los reales. Ahora miremos los imaginarios. Entonces me va a quedar acá como un I, ¿cierto? Que multiplica a una A por el seno de omega sub cero T, ¿cierto? Y acá me va a quedar entonces un menos I por un B de seno de omega sub cero T. Listo. Entonces factorizo el coseno y me va a quedar acá A más B por coseno de omega sub cero por T, ¿cierto? Y acá me va a quedar más I y entonces voy a factorizar el seno. Entonces el seno yo lo había escrito en blanco. Escribámoslo en blanco acá. Y aquí entonces me va a quedar como A menos I por B por el seno de omega sub cero T. Ahora, este problema entonces puede quedar redefinido en términos de dos nuevas constantes. Una constante C1, esto sería por coseno de omega sub cero T, más C2 por el seno de omega sub cero T. Si yo quisiera conservar los colores originales, esta C1 estaría en rojo. Esta C2 estaría en azulito. Este coseno estaría en verdecito. Y este seno estaría en blanquito. Ahí más o menos se entiende, digamos, la equivalencia, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces para poder resolver una ecuación diferencial necesitamos hallar C1 y C2. We require to determine C1 and C2 to write the full solution. Listo. Entonces, eh, a ver, para eso necesitamos condiciones iniciales. Es decir, si nosotros ya tenemos la función solución que en esta, entonces tenemos, ya no, tenemos x sub h de t, esto es igual a C1 coseno de omega sub cero t más C2 seno de omega sub cero t, ¿cierto? Voy a derivar una vez esto. Si yo lo derivo una vez, entonces me va a quedar que x sub h punto de t es igual a C1 por omega sub cero, se me olvidó el menos como cosa rara, menos omega sub cero por C1 por el seno de omega sub cero t más omega sub cero por C2 por el coseno de omega sub cero t.
Muy bien, las condiciones iniciales, que ya te voy a mostrar en el código cómo se trabajan en el computador, esa es yo creo que la parte más importante, serían, por ejemplo, x sub h de cero. Si yo reemplazo t igual a cero, entonces esto me va a quedar como, o más bien, para que sea más general todavía, no tiene que ser cero, puede ser simplemente t sub cero. Esto sería c1 coseno de omega sub cero t sub cero más c2 seno de omega sub cero t sub cero y x sub h punto de t sub cero sería menos omega sub cero c1 por el seno de omega sub cero t cero más omega sub cero c2 por el coseno de omega sub cero t cero. Ven que creo que voy a tener que correr esto un poquito para acá. Más bien borremos esto para hacerlo menos comprimido. Hagámoslo en rojito. X sub h de t sub cero sería entonces C1 coseno de omega sub cero t sub cero más C2 seno de omega sub cero t sub cero. Y la derivada con condición inicial sería menos omega sub cero por C1 seno de omega sub cero t sub cero más omega sub cero C2 coseno de omega sub cero t sub cero. Bueno, entonces, ¿cuánto valen las condiciones iniciales? Entonces, el problema nos tiene que dar las condiciones iniciales. Es decir, ¿cuánto vale la función solución evaluada en el tiempo inicial t sub cero? Vamos a decir que esto es simplemente x sub cero. ¿Y cuánto vale la función solución, su derivada evaluada en t sub cero? Vamos a decir que esto es b sub cero porque la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, digamos que eso es b sub cero. Resulta que entonces estas condiciones, Valentina, me definen un problema lineal. Te lo voy a escribir en los colores que tengo acá. En rojo por acá y en amarillo por acá. Entonces, para el rojo me queda así. Me queda que C1 coseno de omega sub cero t sub cero más C2 seno de omega sub cero t sub cero. Esto es igual a x sub cero. Y en amarillo me va a quedar que menos omega sub cero por el seno de omega sub cero t sub cero por C1. Venga, escribamos esto de esta forma. Menos C1 omega sub cero seno de omega sub cero t sub cero más C2 omega sub cero coseno de omega sub cero t sub cero es igual a v sub cero, ¿sí ves? Entonces de acá lo que yo puedo hacer, como son ecuaciones lineales para C1 y para C2, yo puedo escribir este sistema de matrices. Realmente lo que yo necesito es resolver C1 y C2. Esto es igual al vector de condiciones iniciales, que sería x sub cero, v sub cero, y esta matriz sería coseno de omega sub cero t sub cero, seno de omega sub cero t sub cero, menos seno de omega sub cero t sub cero y coseno de omega sub cero t sub cero. Lo curioso de esta matriz es que esa es como si fuera una matriz de rotación, ¿cierto? Ya después, como ¿Cómo tú me así que dices, matriz de rotación?
Eso acabé de pensar. Entonces, porque tú me habías dicho que no habías visto geometría, pero pues eso no importa. Simplemente es esto. Ponle cuidado. Te lo voy a escribir acá rápidamente. Súper rápidamente. Entonces, rotation matrix. Porque esto sí es súper importante en lo que queremos trabajar. Rotation matrix. ¿Qué es una matriz de rotación? Es esto. Supón tú que tú tienes un sistema de ejes y por favor revisa en el contenido de cálculo integral si ustedes ven este tema que te estoy mostrando o no. Se llama rotación de ejes. Tú tienes acá, tienes un punto, por ejemplo, con respecto a estos ejes, este es un punto X, Y, ¿cierto? Tú dices, bueno, yo decido rotar estos ejes, voy a rotar estos ejes en un ángulo teta. Con respecto a este nuevo sistema de ejes, entonces este punto, ¿cómo sería? Entonces, con respecto al sistema XY es el punto XY, y con respecto al sistema X', Y', entonces es el punto X', Y'. ¿Hay una relación entre esos dos puntos? Naturalmente que sí. La relación es la siguiente. La relación es que el vector X', Y' está relacionado con el vector XY a través de una matriz de rotación, que es esta de acá, es coseno de teta, seno de teta menos seno de teta, coseno de teta. Entonces mira que es esencialmente esta misma matriz que se define para el problema de hallar las constantes en la ecuación diferencial, ¿sí ves? Sí, sí. Ahora, este problema para hallar C1 y C2, entonces se debe escribir así. Now, let's determine C1 and C2 as follows. Se me olvidó enviarte mis apuntes de lineal, ¿cierto? Sí, pero tranquilo. No, para que más o menos vieras la lógica para invertir una matriz. Pero yo creo que ya yo lo entendí. Bien, tengo que ponerme a hacer el ejercicio. Sí, digamos que las dos por dos sí, pero yo quiero que me hagas un ejercicio de ecuaciones diferenciales que yo pongo un álgebra lineal. Más tarde lo voy a digitar y te lo envío para que cuando tengas ya la disposición, entonces lo puedas hacer. ¿No? Tampoco tiene que ser que te estén buscando hoy a la medianoche en vez de estar recibiendo un regalo que esté solucionando una ecuación diferencial, pues es cierto, pero, pues yo te envío el ejercicio, tiene inversión de matrices, tiene determinantes, es un ejercicio muy completo en ecuaciones diferenciales y en álgebra lineal, súper completo. A mí me encanta el ejercicio, me fascina. De hecho, cuando estoy desparchado lo vuelvo a hacer. Sus- Entonces, acá, entonces, ¿cómo quedaría C1 y C2? C1 y C2 quedarían así. Quedarían como coseno de omega sub cero T sub cero, seno de omega sub cero T sub cero, menos seno de omega sub cero T sub cero y coseno de omega sub cero T sub cero, inversa por el vector de condiciones iniciales X sub cero B sub cero, ¿cierto? Entonces, como nosotros vimos ayer, esto es más o menos fácil de invertir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá?
uno sobre el determinante, que va a ser uno porque el determinante de una matriz de rotación es uno. Esto sería coseno por coseno, sería coseno al cuadrado de omega sub 0 t menos seno por menos seno me va a dar menos seno al cuadrado de omega sub 0 t. Y ese menos por menos da más. Entonces cambio los cosenos de posición, queda lo mismo, y a esto les cambio de signo. Y esto me queda x sub 0 v sub 0. Entonces, ¿cómo da esto? Esto da uno sobre coseno cuadrado de omega sub 0 t más seno cuadrado de omega sub 0 t por este vector, ¿cierto? Entonces me va a dar ¿quién? Me va a dar x sub 0 coseno de omega sub 0 t sub 0. Uy, yo acá no le puse el sub 0 al t. Este es el tiempo inicial, eso es importante. Este es un tiempo conocido. Una pregunta. Dime. Esa expresión que está abajo del uno, eso no se puede expresar como uno. Ah, sí, claro. Sino que yo no lo quiero expresar como uno todavía para dejar a los que vean el video en suspenso irresistible. A ver hasta cuándo aguantan sin ponerle un uno ahí. Por ejemplo, tú no aguantaste, le querías colocar el uno de una, ¿sí o no? Sí. Pero ya se lo voy a poner un segundo. Entonces, y muy bien, tú tienes razón, esto vale uno. Eso significa que, ¿cuánto vale C1? C1 es igual a X sub 0 por el coseno de omega sub 0 T sub 0 menos V sub 0 por el seno de omega sub 0 T sub 0. Y C2 vale X sub 0, ¿cierto? Entonces esto vale X sub 0. Pero yo creo que cometí un error bárbaro, pero bárbaro. No, qué horror. Valentina, por favor, perdóname por el error que cometí. No, Dios mío bendito. Qué horror. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Pero entonces venga yo a ver si en el tiempo que nos queda puedo corregir el error. Aquí este es un menos, pero mira que la fila amarilla está multiplicada por omega sub cero. Ese omega sub cero me lo tragué del todo. Por eso es que eso me queda como una matriz de rotación. Yo sé decía B, pero esto como queda de bonito. Una matriz de rotación ahí. Entonces sería menos omega sub cero, seno de omega sub cero t sub cero. Y este queda omega sub cero, coseno de omega sub cero t sub cero. No sé si se alcanza a ver esto bien. Yo trato de escribir más pequeño. Menos omega sub cero, seno de omega sub cero t sub cero. Y acá omega sub cero, coseno de omega sub cero t sub cero. Pero bueno, no es una matriz de rotación, pero parece una matriz de rotación. Y acá obviamente, entonces si nos equivocamos en una, nos equivocamos en la otra también. Entonces esto quedaría como menos omega sub cero, seno de omega sub cero t sub cero. Y ya te voy a decir por qué me di cuenta del error para que utilices esa misma táctica. Entonces acá se cambian estas de posición, o sea que la que queda con omega sub cero es esta, ¿cierto? Esta queda con omega sub cero, pero el determinante, ojo que el determinante va a ser omega sub cero por coseno cuadrado y va a ser menos omega sub cero seno cuadrado de omega sub cero t sub cero, ¿cierto? Y acá, ¿dónde más queda? Y acá me queda
omega sub cero, seno de omega sub cero t sub cero, ¿cierto? Y entonces ya esta última parte la corrijo en la siguiente sesión, porque se nos acabó. Entonces, volvemos a conectar, valen, porfa, listo. Listo.